Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero en el Señor que en medio de todo estén bien. Y bueno, nos reunimos nuevamente para poder seguir explorando lo que el Evangelio de Marcos tiene que enseñarnos acerca de Jesús. Y pues bien, este es el segundo capítulo de esta sección de eventos que nos relata el Evangelio de Marcos. Veíamos en el capítulo anterior cómo los fariseos tenían problemas para poder ver lo que Jesús estaba haciendo. Tenían sus ojos tapados. Y la historia de hoy, que se encuentra en Marcos 8, el versículo 14 al 21, va a ampliar este problema que estábamos viendo. Vamos a adentrarnos aún más dentro de este problema. Entonces, vamos allá. La visión es lo que nos permite distinguir lo que tenemos enfrente, lo que nos permite ver y diferenciar entre una planta y una roca, entre algo claro y algo oscuro. La visión es el sentido que nos permite distinguir y diferenciar las cosas que aparecen frente a nosotros. Y en los evangelios encontramos que se relatan distintas historias de personas que tienen problemas de visión. Hay hartos ciegos, hay hartos... Bueno, ciegos son principalmente las personas que consideramos que tienen problemas de visión. Sin embargo, también esta ceguera no única, este problema de visión no solamente es físico, sino también espiritual. Y en el capítulo anterior veíamos como, si bien los fariseos tenían sus dos ojos bien puestos, no eran capaces de ver a Jesús como quien era. Y ellos también manifestaban un problema de visión. Ellos sí podían ver a Jesús, sí eran capaces de distinguir las cosas y no tenían un problema de ceguera física. Pero había algo que les impedía observar qué es lo que Jesús estaba realizando. Y este problema llegaba incluso más adentro. Leamos en Marcos 8 un problema que se desarrolla esta vez en la barca. Voy a retomar de un poquito antes del versículo 13. Luego regresó Jesús a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y Jesús había tenido este encuentro con los fariseos, en los cuales los fariseos le habían pedido una señal, y Jesús les dijo: esta generación no va a tener una señal. Y acto seguido de ese enfrentamiento con los fariseos, Jesús con sus discípulos se suben a la barca y se disponen nuevamente a cruzar el lago. Y a lo largo del Evangelio hemos visto cómo en repetidas oportunidades Jesús cruza el mar de Galilea. Y en esos cruces es una instancia que Jesús usa para poder enseñar a sus discípulos, para poder mostrarles a sus discípulos quién era, o para poder mostrarles algo más acerca de lo que él estaba realizando. Y hay un problema en la barca, y es que los discípulos habían llevado un solo pan y estaban cruzando al otro lado del lago. La vida de Jesús era muy activa, así que seguramente iban a realizar muchas cosas y solo llevaban un pan. ¿Se dan cuenta del problema? Seguían avanzando en las misiones que Jesús iba realizando, sanando gente, recorriendo ciudades, y ellos se dieron cuenta.
que con un pan no les iba a alcanzar realmente, que con un pan les iba a dar hambre. Sin embargo, curiosamente, Jesús les da una advertencia. Les dice, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces, cuídense de la levadura, tanto la levadura de Herodes como la levadura de los fariseos. ¿Qué es exactamente la levadura? Y nosotros no tenemos tanta tradición de hacer el pan nosotros mismos. Nosotros probablemente vamos a un supermercado y vemos que está el pan envuelto, e incluso hasta rebanado. Pero la levadura, cuando se hace pan, se prepara la masa y se le pone a esta masa levadura para que al ponerla la masa en el horno, el pan como que se infle. Entonces la levadura es algo que penetra en la masa y hace que adquiera formas. Jesús está advirtiéndole a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Que en cierta manera el llamado de Jesús es que no se dejen influenciar, que cuiden la masa que están teniendo, entendiendo la masa como, como la vida, que no se dejen influenciar por lo que las autoridades religiosas están ordenando, que claramente ya hemos visto repetidamente a lo largo del Evangelio que no le están dando al clavo, que los fariseos no estaban viendo bien lo que estaba haciendo Jesús. Por otro lado, tampoco dejen influenciarse por autoridades políticas. Jesús quería que sus discípulos, su círculo más cercano, estuviera protegido del estructuralismo religioso que los fariseos buscaban, porque generaban una barrera que dificultaba al hombre encontrarse con Dios. Y tampoco que se dejaran llevar por las autoridades políticas y sus malos deseos. Y lo que pasa es que lo que Jesús quería de su comunidad es que estuvieran alineados plenamente con los propósitos divinos, con Dios mismo. No quería que estuviera sujeto o sometido al estructuralismo religioso o al poder político, sino que estuviera sujeto nada más y nada menos que únicamente en Dios. Lo que Jesús estaba haciendo era más que solo términos humanos, iba más lejos que eso. Por lo tanto, no podía dejarse mezclar ni por el legalismo farisaico, ni por posturas políticas herodianas, en este caso. Y luego continúa. Porque al oír esta advertencia, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5.000 con 5 panes, ¿cuántas canastas recogieron después? 12, contestaron ellos. Y luego, cuando alimenté a los 4.000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. Jesús les trae a la memoria
lo que Él había hecho anteriormente en el desierto, como Él había traído alimento para las 5.000 personas que estaban, con solo 5 panes, y a los 4.000 con 7 panes. Él les estaba recordando que esos actos maravillosos de multiplicación de comida venían de parte de Jesús. No ven, es- Esa comida provenía de Dios, no provenía de nada material. Y les pregunta, ¿cuántas cestas recogieron? Y en ambos casos vemos que incluso aún teniendo poca comida, sobró. Con los 4.000 sobraron 12 canastas y con los 5.000 fueron 12 canastas, con los 4.000 fueron 7 canastas. Incluso no teniendo comida suficiente, la comida alcanzó e incluso sobró. ¿Estaban los discípulos entendiendo verdaderamente lo que Jesús estaba realizando? Ellos ya habían presenciado cómo Jesús de lo poco había sacado muchísimo más. Y sin embargo ahora estaban muy preocupados porque solo tenían un pan. Y ellos lo consideraban muy poco. ¿Creen que estaban realmente ellos sintiendo o descansando en quién era Jesús? ¿O estaban dejando que su corazón endurecido les nublara un poco la vista? Y termina el relato con una trágica pregunta. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Los discípulos aún no estaban viendo qué es lo que Jesús estaba haciendo. Los discípulos todavía tenían el corazón endurecido y no eran capaces de realmente entender que estaban efectivamente con Jesús, el Hijo de Dios. Y vemos un problema profundo, porque tenemos que Jesús vino a la tierra y comienza a obrar, comienza a realizar grandes cosas. Y estas grandes cosas son visibles por las multitudes, también por los fariseos y por los discípulos. Estos tres grupos de personas vieron y veían lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, había un problema de visión que llegaba incluso a los discípulos que eran en el círculo más cercano de Jesús. Tenían una barrera que no les dejaba entender realmente qué es lo que Jesús estaba haciendo. No eran capaces de ver cómo Dios se estaba moviendo por medio de lo que Jesús estaba haciendo, sino que tenían como vendas que no les permitían entender. ¿Qué pasaría ahora? Ni siquiera los discípulos eran capaces de ver realmente lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué esperanza queda si aún los que estaban más cerca de Jesús no eran capaces de ver? Y notamos nuevamente en este relato cómo hay un problema de visión. En el capítulo anterior veíamos cómo los fariseos no veían lo que Dios hacía. Y ahora vemos que los discípulos tampoco lo tenían claro. ¿Qué esperanza nos queda? Y para poder responder esta pregunta, seguiremos en esta serie de capítulos, reflexionando más en este problema de visión que, que, que estos distintos grupos manifestaban. Pero ahora la pregunta, llevándola a la hora, ¿estamos siendo nosotros capaces de ver a Jesús y lo que Él está haciendo? En estos relatos hemos visto, y en lo largo del Evangelio, cómo Jesús realizaba grandes cosas, cómo Jesús obraba, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús atendía a las necesidades de las personas.
Y Jesús siguió en este camino que lo llevó incluso a morir en una cruz y derramar toda su sangre. Pero al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y hoy Jesús sigue en medio nuestro, actuando. ¿Lo estamos viendo realmente? ¿Estamos siendo capaces de percibir lo que Dios está haciendo en medio de las circunstancias que vivimos? Pueda Dios ayudarnos a ver claramente, pueda Dios moldear nuestro corazón para poder ser sensibles a lo que Él está haciendo. Pueda Él permitirnos que podamos sentir su compañía aún en medio de las difíciles circunstancias que estamos viviendo. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por que a través de estas enseñanzas, de estas historias, tú buscas enseñarnos, Señor. Porque a través de lo que vivieron los fariseos y los discípulos, Señor, también nos cuestionas a nosotros hoy. Te rogamos que en medio del coronavirus, Señor, que en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo, puedas tú darnos un corazón sensible, Señor, a lo que estás haciendo. Puedas tú ayudarnos a verte claramente. Y que en este verte podamos encontrar de tu paz perfecta. Y podamos llevar de tu amor a otras personas que tanto lo necesitan. Gracias te damos porque tú, siendo igual a Dios, quisiste hacerte hombre, para que a través de tu muerte y resurrección nosotros pudiéramos ser tratados, Señor, para que tú pudieras crear en nosotros un corazón nuevo, Señor. Te ruego en este minuto que vayas creando un corazón conforme al tuyo en cada uno de los que me está escuchando el día de hoy. Te ruego que puedas ser tú trabajando en nuestros corazones para poder descansar en quien tú eres y también tener la certeza de que tú hoy sigues obrando al igual como lo hiciste hace 2000 años. Te pedimos, Señor, por lo que estamos pasando como país y como mundo, Señor. Sé tú dándole sabiduría a las autoridades para tomar decisiones, Señor. Sé tú fortaleciendo a los médicos y enfermeros y el personal de salud que está trabajando arduamente para controlar la situación. Te rogamos porque tú le des sabiduría a la gente para poder tomar decisiones sabias y que tú permitas que esta enfermedad pueda ir de a poco siendo ser controlada. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque tu misericordia dura para siempre. Amén. Bueno, chicos, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo.